Hola, soy Lilian y voy a presentar mi segundo trabajo práctico. Interpreta el pasaje de acuerdo con su texto. Cada uno de los autores del pasaje bíblico tuvo su razón particular al escribir su libro, al desarrollar su tema. Hay enlaces lógicos de una acción a otra a fin de establecer el significado de ciertas palabras o pasajes en el libro. Gran importancia cuando está tratando de interpretar un pasaje difícil. El pasaje lo vamos a encontrar en 1 Juan 3, 6 al 10. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie se engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces acá el Señor nos está hablando, nosotros que todos los que permanecemos en él, no pecamos, no pecamos. Todo aquel que no, y aquel dice que no ha visto ni ha conocido es aquellos que todavía realmente no lo conocieron ni lo vieron. Nosotros tampoco no lo conocimos ni lo vimos, pero sí hemos tenido una relación con él. Hemos pasado a ser hijos de Dios cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y pasamos a ser hijos de él. Y a todos aquellos, dice, que permanecen en él, no pecan. Dice, hijitos míos, nadie nos engañe, el que es justo, que sea justo como él. Entonces no nos debemos dejar de engañar por hermanos incrédulos, no nos dejemos engañar por el enemigo, que nos traiga falsas prédicas, enseñanzas, ¿no es cierto? Entonces que seamos justos como él es justo, que practiquemos la justicia como él era justo en la tierra. Dice que el diablo, que practiquemos el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo dice que es desde el principio ha pecado, que para eso apareció el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Entonces nosotros no debemos practicar el pecado, porque si no seríamos del diablo y no somos del diablo, porque nosotros somos hijos de Dios. Para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿no es cierto? Nos vino a rescatar de la oscuridad, nos vino a rescatar de la muerte del pecado para llevarnos a la salvación y vida eterna junto a nuestro Señor Jesucristo. Y aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, dice. La simiente permanece en él. Cuando más permanecemos en la búsqueda de Dios, cuando más permanecemos en su palabra y en comunión con él, permanecemos firmes para no pecar. Y se manifiestan los hijos de Dios, dice, y los hijos del diablo. ¿Quién se manifiesta los hijos de Dios? Aquellos que practicamos el amor, la santidad, que practicamos la justicia de Dios en ayudar al hermano que está necesitado, ayudar a aquel que necesita un abrazo, aquel que necesita una consolación, ¿no es cierto? Todo eso Jesús hacía en la tierra y nosotros debemos practicar la justicia de Dios. Voy a dar unos versículos relacionados, ¿no? Que nos llevan a permanecer. En 1 Juan 4:13 dice, en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, que nos ha dado su espíritu. Permanecemos en él y conocemos, dice, que permanecemos en él porque él nos ha dado su espíritu para estar firme de no pecar. Tenemos otros versículos relacionados con permanecer en Juan 8:3 y Juan 8:31 y Juan 15:4. Tenemos también versículos relacionados en el engaño. En 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que la serpiente con su astucia engañó a Eva. Entonces, ¿qué vemos acá? Que el diablo vino para engañar ya a Eva, engañó, le hizo caer en pecado y así cayó toda la humanidad en pecado, ¿no es cierto? A través de
de los primeros hombre y mujer que Dios había creado. Tenemos otros versículos relacionados con el engaño: 2 Corintios 11, 13, 15, Efesios 5, 6, Hechos 13, 10. Y el versículo 8, vamos a ver sobre el que practica el pecado. En Juan 8, 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque en él no hay verdad. Y eso nos habla, ¿no es cierto?, que vosotros sois hijos del diablo. ¿Quién son vosotros aquellos que son hijos del diablo? Aquellos que pecan deliberadamente y no les importa lo que ha hecho Jesús en la cruz del Calvario, en su Hijo amado. Dice en versículo 9, vamos a ver, en versículo 9, todo aquel que ha nacido de Dios, dice, ¿no? En 1 Juan 2, 1, 2, dice, hijitos míos,